Amiguetes, OneInch está a punto de explotar y vamos a revisar eso y más hoy en el capítulo de Kryptonita. Querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Kryptonita. Mi nombre es Felipe Condon, me conocen como Pip, y hoy es sábado 20 de febrero del 2021 y son las 11:33 de la noche. En este episodio vamos a repasar algunas criptomonedas, especialmente OneInch, que están a punto de explotar bajo el esquema de la reacumulación de Wyckoff que hemos estudiado anteriormente, así también como revisar otras monedas que ya han hecho este tipo de movimiento y revisar justamente qué es la reacumulación de Wyckoff y en general todo el ecosistema o la teoría de los métodos de Wyckoff para que puedan entender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debiésemos ver desde una perspectiva mucho más genérica, más grande y también desde la más específica y los tiempos más cortos. Así que vamos a ello. Perfecto, debiesen estar viendo mi pantalla en estos momentos. Estamos acá en TradingView. Recuerden, abajo en la descripción del video están todas las herramientas que yo utilizo en mis videos y en mi día a día de trader. Esta en general es la más útil o en la que paso más tiempo metido. TradingView.com es una interfaz donde pueden graficar todo lo que se les ocurra, acciones, criptomonedas, lo que sea. Bueno, echémosle un vistazo a OneInch, que es esta moneda que tengo acá. La hemos visto en el video, el video que hice como hace 3 semanas acerca de la reacumulación de Wyckoff. Pueden revisarlo, está saliendo acá arriba en la esquina. Es un video de 45 minutos donde hago un deep dive o un video, una revisión en profundidad acerca de qué es la reacumulación de Wyckoff y cómo algunas monedas, como esta por ejemplo y otras más que vamos a revisar, han estado teniendo este periodo de reacumulación que en general muestra finalmente tener un potencial explosivo hacia el alza. Bueno, estamos revisando OneInch y quiero hacer un análisis de en general qué es lo que tiene que ver con Wyckoff. Les voy a contar en breve, mientras cambio aquí de pantalla, todavía me estoy acostumbrando a esto. Ahí estoy. Este libro que está acá se llama Reminiscence of a Stock Operator o Recuerdos de un operador de la bolsa. Fue escrito por Richard D. Wyckoff, si no me equivoco. ¿Sí? Y habla de la historia de un trader que se llama o se llamaba Jesse Livermore. Es una novela que igual está basada en hechos reales, pero con otros nombres, según entiendo. Y se basa en la vida de un trader de los años 1900, a principios del siglo XX, que tradeaba en distintas bolsas, principalmente en la New York Stock Exchange, la NYSE, que es la más grande en general, y muestra, digamos, desde su perspectiva cómo él empezó a utilizar esta metodología, que finalmente es las fases de Wyckoff, la fase de acumulación, de reacumulación, de distribución y de redistribución, 4 fases súper importantes para poder encontrar un timing del mercado, es decir, encontrar algunas fases donde usualmente el precio está muy bajo y se utilizan durante mucho tiempo periodos de acumulación, donde en general las grandes ballenas están comprando mucho activo, mucha moneda, y que eventualmente se activan debido a que la demanda pasa a ser más grande que la oferta y se impulsan hacia un movimiento alcista. Y durante este movimiento alcista se ocurren ciertas fases intermedias que se conocen como los periodos de reacumulación. Actualmente nos encontramos en una fase, el mercado se encuentra en un periodo alcista, entonces es muy probable que encontremos estos, digamos, reacumulaciones de Wyckoff, que son justamente fases donde el mercado se pausa durante un cierto tiempo y permiten que los inversionistas puedan reacumular. ¿Qué significa eso? Tomar un capital que ellos no tengan incorporados en la bolsa, por ejemplo, en las criptomonedas, y que acumulen o reacumulen finalmente el activo o la acción que están tratando de entrar, ¿ya? En general, la gracia de estas fases es que pausan el mercado y tienen una estructura un poco notable, o uno puede encontrar una firma que te permita identificar realmente si es que estamos viendo este tipo de movimiento y cuándo es el mejor momento para entrar, para después estar dentro de lo que termina siendo este movimiento alcista que, digamos, se dispara de una forma bien peculiar y que, bueno, más adelante podemos ver que las otras 2 fases, que son justamente la fase de distribución, es cuando el movimiento de este activo o de lo que estén tradeando ya llega a su nivel máximo y se genera una especie de fondo redondo o de top redondo, rounded top en inglés, y eso, digamos, señala que ya se acabó todo el combustible de lo que llevaba el movimiento y que ya empieza un periodo de declive hacia la baja.
Y en esa fase de bajada también ocurren periodos de redistribución donde justamente también el mercado se pausa, pero se pausa generando estos rangos horizontales, pero hacia la baja. Así que, bueno, eso es como en resumen. Así que vamos a revisar ahora alguna información, digamos, relevante para ese tipo de análisis. Les voy a compartir 4 artículos que están hechos acá en Medium, que los hizo Cold Blood Chiller, que está acá, que hablan justamente de lo que les dije, pero en resumen. Y también, como les decía, este libro que está acá cuenta en formato de novela, pero de forma bien útil cómo Wyckoff empezó a descubrir esas metodologías y emplearlas. Y Wyckoff fue un multimillonario básicamente porque, bueno, en su momento lo perdió todo, pero después lo volvió a recuperar. Y justamente utilizó mucho este tema de encontrar este tipo de patrones para ganarle al mercado. Y se basan básicamente en la oferta y la demanda y el comportamiento, digamos, se podría decir como psicológico que tiene el ser humano, debido a que voy a hablar un poco más adelante. De hecho, pueden ir a revisar el video que les dije anteriormente y ahí hay un concepto que yo señalé que se llama el Composite Operator o el Composite Man, que es justamente este ente que uno puede representar de cierta forma a todo el mercado como un solo ente que controla todo el mercado y que está jugando en contra ti. Entonces, en general, los traders menos experimentados, la gente que actúa muchas veces bajo emocionalidad o con mucho impulso, se dejan llevar pierden al final en contra del Composite Man. Y justamente este tipo de estrategia o, digamos de estructura de Wyckoff permite que tú puedas identificar cómo se están moviendo las ballenas o cómo se mueve el Composite Man para que puedas moverte junto a él y no sucumbas finalmente ante estas trampas que te pone, que muchas veces son, por ejemplo, correcciones grandes donde la gente ve que el activo está bajando 20-30% y les da miedo y apretan vender. Y resulta de que después baja 2% más, 3% más y después vuelve a subir y tú ya vendiste y tenéis que volver a comprar más caro y se genera un periodo de frustración bien grande. La gracia es que Wyckoff trata de que uno esté atento justamente de cómo moverse en esta jungla. Así que bueno, son 4 posts que él hizo donde explica justamente digamos, hace un brief de quién fue Richard Wyckoff y cómo funcionó su método. Este video no es justamente para hablar de Wyckoff. De hecho, hay un video, como les decía, que hablé solamente de eso, pero esta información es bien importante y quiero utilizar una parte de uno de sus posts, que es el número 3, donde él habla justamente de la fase de acumulación y de la reacumulación. Y ocurre justamente que la fase de acumulación, como les decía, es una fase donde se utiliza para acumular el activo, justamente cuando se forma este tipo de fondo. Y lo interesante es que toma mucho tiempo. De hecho, pueden ver acá, este fue una acción que él estuvo viendo. De hecho, justamente fue Bitcoin, que estuvo desde el 2015 hasta 2016 aproximadamente, justamente formando esta fase de acumulación. Y eventualmente algo que ocurre que es bien interesante es que, como les decía, en la fase de acumulación es como el puntapié inicial, es la parte donde todo nace. Pero eventualmente el mercado, cuando va en esta fase hacia el alza, se encuentra en el intermedio con fases de reacumulación. Y actualmente justamente en lo que nos estamos encontrando nosotros es justamente en eso. Que esta es la mejor forma de ilustrarlo. Si se dan cuenta acá, parece que esto también es Bitcoin o tal vez sea otro activo. No, esto debe ser otra cosa porque es un poco más antiguo, pero em, pueden ver acá que justamente se ve que aquí la acción forma un periodo de acumulación de varios meses. De hecho, desde más o menos septiembre hasta mayo, casi 9 o 10 meses, pero eventualmente en este periodo alcista que empieza a formar, y si se dan cuenta es bastante grande en este periodo de tiempo, estamos hablando de casi 4 años, forma también rangos intermedios. Ese tipo de caja roja que aparece ahí es justamente esto que está acá, que es la fase de reacumulación. Y la gracia es de que esa fase de reacumulación es justamente lo que estamos viviendo ahora. Entonces, muchas monedas están realizando este tipo de movimiento en intervalos de tiempo aún más cortos. De hecho, debido a la volatilidad de las criptomonedas y de hecho de que las criptomonedas no tienen un periodo de cierre como si sucede en la bolsa, donde la bolsa opera en los días de la semana usualmente y tiene un periodo de cierre, las criptomonedas son perpetuas, es decir, que se pueden transar en cualquier momento, 24/7, 365. Entonces eso hace de que la volatilidad, primero, más que la volatilidad, de que sean transacciones un poco más rápidas, de cierta forma, o que de cierta forma los patrones se encuentren en periodos de tiempo más cortos. Y también la volatilidad en general es mucho más grande, pero eso es porque digamos el mercado de las criptomonedas todavía es un mercado que está madurando y que va camino
hacer un mercado más maduro en función del market cap o del volumen que tiene alocado en dinero. Pero la gracia es simplemente esto, es poder darse cuenta de que en los movimientos alcistas se forman estas reacumulaciones que se pueden ver como esta foto que está aquí. Y también lo importante es ver que las reacumulaciones no necesariamente todas se ven de esta forma, ¿ya? De hecho, acá tengo un post lo pueden googlear, si es que ponen Alternative Labeling of Wyckoff Reaccumulation. Probablemente si googlean el título van a llegar a esto, pero igual se los voy a dejar abajo por si quieren revisarlo, donde justamente en este tipo de movimiento uno puede darse cuenta de que hay otras estructuras donde se forman este tipo de reacumulaciones de Wyckoff, donde no necesariamente corresponden a un rango horizontal simplemente, sino que en algunos casos, como se puede ver acá, primero se genera un movimiento en una parte más alta y después se forma el resto de la formación un poco más abajo. Entonces, en general, no todas son siempre iguales y es importante también identificar que hay variaciones de la reacumulación de Wyckoff. Así que ahí pueden agregar esto a su arsenal de, digamos, de herramientas porque, como les digo, la reacumulación de Wyckoff es una herramienta súper potente y conocer todas sus variaciones también es algo muy útil. Así que bueno, eso revisando principalmente a lo que corresponde digamos, una actualización en lo que es Wyckoff. Y ahora vamos a hablar un poco de justamente qué es lo que está ocurriendo con OneInch. Y está haciendo algo muy parecido a lo que hizo Silica. Que les voy a mostrar acá, tengo Silica abierto. Y el mercado de hecho está bastante alto. Si se dan cuenta, este tipo de rango está tomando aproximadamente 22 días en formarse. Mantengan ese número en su mente. Y vamos a revisar Silica, que la tengo por acá. Silica hizo algo bien parecido. Acá está, esta la graficamos justamente en el video que les dije que era bien largo, así que pueden revisar cuando hicimos eso. Pero la gracia es de que Silica también aquí formó un rango horizontal bien largo. Este rango horizontal se demoró 44 días en explotar. Y si se dan cuenta, es un rango horizontal donde se mueven en esta caja. La verdad mantiene los soportes y la resistencia bastante claros. Y fíjense que cuando rompe, sí se genera un movimiento al alza bien importante. O sea, en 4 días tenemos un movimiento del 70%. Eso es súper importante porque al final estamos viendo de que en un movimiento o en un periodo de tiempo de 44 días, solo esto tuvo un alza o una caja del 34%. Pero cuando rompe la caja o cuando termina saliendo de la parte superior, el movimiento es explosivo y es muy poco tiempo y es explosivo, o sea, 70% en 4 días. Esa es la gracia y por eso el timing es tan importante, o sea, tratar de identificar cuando ya estemos en la parte del quiebre hacia que explote finalmente la reacumulación de Wyckoff, porque esos movimientos son muy rápidos y son muy explosivos, son muy grandes. Entonces, si se dan cuenta, es un buen ejemplo de cómo se formó una reacumulación. Y en este caso, OneInch lleva 18 días formando este cuadro, digamos, voy a terminar de graficarla junto con ustedes acá. Está formando también este tipo de movimiento y aún no explota. Esta caja sí pudiese ser un poco más grande, a ver. Claro, es también del 34%, podríamos decir, o del 28%, pero es una caja que tiene una amplitud bastante similar y está tomando un poco menos de tiempo. Como les decía, la anterior duró 44 días y esta está tomando casi 20, ¿cuánto habíamos dicho? 22 días. Y justamente hoy en día, hoy abrió un 5% al alza. Llevamos recién 2 horas desde que empezó el día domingo de trading y está 5% al alza. Entonces es bien probable de que algo que pudiésemos ver sea, voy a ver si es que puedo dibujar con la pantalla, es algo de este estilo que siga al alza, que probablemente toque la parte superior un par de veces antes de que se dispare. Evidentemente tal vez esto no ocurra, o sea, es una posibilidad, pero muchas veces también no siempre testean tantas veces la parte superior. Hay veces que simplemente explotan, porque aquí de nuevo estamos hablando, para poner un poco en retrospectiva en lo que tiene que ver con oferta y demanda. Si se dan cuenta, este rango horizontal toma mucho tiempo y de una u otra forma lo que está haciendo es asegurarse de que se agote por completo toda la oferta disponible en este rango, ¿ya? Finalmente lo que termina haciendo que el precio suba de forma exponencial o que sea un gran boom que haga que el precio suba es finalmente porque toda la oferta que está disponible en este rango de precio ya ha sido consumida de forma completa. Y por eso que usualmente el siguiente tramo donde se encuentra el resto de la oferta es mucho más arriba. Y en general ese tipo de movimiento hace que la demanda sea muchísimo más grande que la oferta disponible y que finalmente haya una explosión finalmente hacia el alza
y usualmente también esto va de la mano con niveles de volumen que son bastante altos. Debiésemos ver eventualmente que pueda que haya un alza en el volumen transado junto con el movimiento al alza explosivo de este activo. Entonces, One Inch es una que quiero que puedan idealmente tener al ojo porque una vez que complete esta reacumulación no sería extraño que hubiésemos un movimiento explosivo de 50-60% al alza. Obviamente no es una recomendación financiera porque puede que no ocurra, pero ya hemos visto que muchas otras monedas han tenido un muy buen rally en este último tiempo y es bastante probable que eso pueda ocurrir. Así que principalmente eso es el video de hoy. Quiero tratar de ir haciendo videos un poco más precisos, ya que antes me iba harto por las ramas. Y una cosa que quiero hablar, que justamente con esto que les hablaba de la oferta y la demanda, es que quiero que se den cuenta en algo que ocurrió justo ayer en la tarde, el día sábado, bueno, hoy estamos a sábado todavía, que fue durante el sábado, que fue esto, miren, si se dan cuenta aquí, Ethereum estaba tratando de, bueno, estaba llegando en su all-time high, 2.050 dólares, y ocurre una venta bien grande, si se dan cuenta, aquí este candle de acá llegó a bajar hasta 1.800, bastante, de hecho, es una variación más o menos de un 12%, es algo esperable la verdad, pero lo importante es que fíjense que si pueden ver, esto es un outlier, finalmente es un dato que se escapa y que luego recupera muy fuerte o muy rápidamente. Si se dan cuenta, esta recuperación fue de APP del 7% en un par de horas, ¿ya? Esto quiere decir, de una u otra forma, que nos encontramos sí o sí en un periodo alcista. ¿Por qué? Es porque si se dan cuenta, es muy probable que alguien haya vendido porque justamente los candles rojos usualmente se dan cuando el precio decae, o sea que digamos, el valor hacia la venta es mucho más bajo. Por eso que es rojo, de hecho, porque cada vez el precio va disminuyendo. Pero lo que ocurre es que, para ilustrarlo, quiero que toquemos un término que se conoce como la liquidez. Y en general la liquidez es básicamente lo que se está proveyendo. Puede ser la criptomoneda o el otro par. En este caso, por ejemplo, estamos transando Ethereum por dólares y por Tether, que es el dólar criptomoneda, el USDT. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que aquí hay alguna ballena que tenía Ethereum y que él quería vender su Ethereum por dólares, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto es finalmente lo que nos permite identificar que estamos en un periodo alcista y que la demanda es mucho más grande que la oferta. Es que esta persona que está acá, al vender sus Ethereums, él está poniendo la oferta, ¿ya? Porque finalmente él quiere vender lo que tiene, que es Ethereum, para conseguir dólares. Y finalmente, como estamos viendo un mercado de oferta y demanda, la oferta en este caso corresponde a los Ethers. Y justamente cuando él vende todo esto, esto finalmente es Ethereum que se vende, digamos, en todo este tipo de precios. Y es muy probable que haya sido una ballena la que haya vendido porque fue bastante volumen. ¿Eso es una opción o la otra es que haya sido un movimiento de pánico? Pero no es tan probable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta ballena vende, automáticamente, si se dan cuenta, todo esto se termina comprando y por eso el precio recupera su valor. Eso significa de que la oferta que esta persona estuvo poniendo fue completamente comprada. Significa que la demanda es tan fuerte que apenas existe oferta disponible en este tipo de precio, se consume de forma instantánea. Y eso finalmente es lo que nos ilustra que la demanda es mucho más grande que la oferta y que por eso, por ejemplo, se ven este tipo de recuperaciones que son tan abruptas. Y de hecho, si es que nos vamos en un intervalo un poco más acotado, vamos a ver un movimiento como una V, que se conoce como V-shape recovery, que son recuperaciones justamente formando este tipo de patrón en V. Y eso es básicamente un signo, un señal, o sea, es una señal de un mercado sano al alza, donde justamente se puede ver que la demanda es mucho más grande que la oferta y por eso se termina recuperando el precio de tal forma. Así que, bueno, eso es como un deep dive un poco más específico en lo que tiene que ver con oferta y demanda. Como les decía, yo no soy un experto en finanzas, pero con el tiempo he podido, justamente con leer este tipo de libros y con otro tipo de cosas, he podido abstraerme un poco más y entender finalmente qué es lo que está detrás de los mercados, que al final del día es simplemente plata que fluye de un lado a otra y que ante grandes movimientos digamos, de volumen que se transa, de oferta o de demanda, siempre va a haber un lado que tenga tal vez una tendencia mayor. O por lo menos ahora que nos encontramos en un ciclo ocurre eso. Así que eso en resumen. Espero que les haya gustado ese análisis y la última cosita que les quiero compartir es un dibujo que hice acá en Aave para representar justamente qué tiene que ver con Wyckoff. Está acá.
Y es justamente que traté de ejemplificar justamente cuál es el movimiento o cuál es como el carácter que nos permite utilizar Wyckoff o cómo se comportan los ciclos alcista y bajista. De hecho, entonces aquí podemos ver de que tenemos, no sé por qué no se ve tan bien, lo había graficado y se veía mejor. A ver, denme un segundo. Ya, quedémonos con eso. Me parece que usé exponencial, o sea, logarítmico, a ver. Ya, quedémonos con esto. Ahí sí. Bueno, la gracia es que podemos ver que en este movimiento parte finalmente, o parte de una u otra forma desde la parte de acumulación. Y en este movimiento alcista que se conoce como markup, que es justamente esta flecha verde que indica la tendencia del mercado hacia el alza, se van formando estas mini fases que están acá, como intermedias que estuve haciendo. Y justamente todo este tipo de fases que vemos acá, que las voy a marcar ahora con naranjo, por ejemplo, esa que está ahí, esa que está acá, y digamos esta que está acá, todas esas fases son justamente las fases de reacumulación que estamos viendo. Finalmente se llega a una parte que está dibujada acá con una guatita naranja, que es justamente un rounded top o una cima redonda, que justamente es un indicador bien clásico, o se puede ver de una forma bien común en la fase de distribución. Y eso es el pic digamos, del activo en precio, que después nos señala o nos genera este periodo bajista, que como pueden ver acá en la flecha de la derecha, se conoce como markdown y es un periodo hacia la baja, que usualmente después viene con justamente fases también como de reacumulación, pero estas se conocen como fases de redistribución porque corresponden a la distribución, que en general la distribución es la antítesis de la acumulación. La distribución es justamente hacia la baja. Entonces se van formando estos, digamos, rangos horizontales donde son, digamos, fases donde el mercado se pausa para que la gente aproveche de vender antes de que continúe a la baja. De todas formas, todo esto que está a la parte derecha, que estoy marcando con un círculo, corresponde a la parte de distribución, que es justamente la parte del mercado bajista. Y eso es lo que aún no hemos llegado. Así que ahora nos estamos concentrando principalmente en la parte alcista. Así que para que puedan estudiar básicamente la fase de reacumulación, que es como lo más útil hoy en día. Eventualmente cuando estemos por acercarnos a la fase de distribución y al periodo bajista, vamos a entrar en profundidad para poder analizar cómo son las formaciones y de qué forma poder aprovechar de tomar ganancias antes de que el mercado empiece a corregir. De todas formas, como les dije anteriormente, este user que está acá que hizo un post en Medium también tiene cubierta en la parte número 4 todo lo que tiene que ver con la distribución. Así que si es que están interesados y quieren revisarlo, también pueden verlo acá, pero como les digo, aún no estamos cerca de ese periodo, así que yo no lo revisaría aún, pero sí es importante que lo puedan tener en su marca páginas. Así que, bueno, creo que eso es todo lo que quería cubrir en este video. Video de 23 minutos, un poquito estándar la verdad, pero un poco más alpino, tratando de ver realmente lo que nos interesa en todo lo que tiene que ver con la reacumulación. Y ya saben, One Inch pueden anotarla y es muy probable de que tenga, o idealmente tenga ese movimiento hacia el alza. Así que eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado este episodio de Kryptonita. Recuerden darle un like y de suscribirse y nos estamos viendo en un nuevo episodio de Kryptonita. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.